está preparado para una aventura de tal magnitud. Winston Churchill no quiere perder Egipto bajo ningún concepto. Desde que Francia se rindió, el Reich ha estado extendiendo su control sobre Europa. Para el primer ministro británico, otra derrota sería inaceptable, especialmente porque la Luftwaffe está golpeando a Inglaterra de forma implacable. Churchill sabe que salvar a Gran Bretaña depende, más que nunca, de los recursos de su imperio. El canal de Suez pertenece a Egipto. Para Londres, es una arteria vital para el transporte de sus materias primas. Para Churchill, la situación es muy grave. Así que da la alarma y moviliza todos los recursos de la Commonwealth. Miles de soldados australianos, neozelandeses y sudafricanos acuden a El Cairo y se unen a los británicos. Estos hombres dejan a sus familias y sus trabajos para ir a luchar en las arenas del desierto. En diciembre, los británicos pasan al ataque. Para su sorpresa, resulta ser demasiado fácil. Los italianos están totalmente desorganizados y se han retirado 800 kilómetros de vuelta a Libia. Los británicos toman incluso Tobruk, un puerto altamente estratégico. Los generales de la reina saben que, en estas tierras desérticas, quien controla los puertos es el líder. En cuestión de pocas semanas, las tropas de la Commonwealth obtienen una victoria absoluta. A principios de 1941 ocupan el este de Libia. Y la población musulmana celebra a sus libertadores. No han olvidado los 100.000 muertos que provocó la conquista italiana. Los árabes y los británicos llegan incluso a un acuerdo. Miles de libios aceptan luchar por Gran Bretaña. Churchill les promete la independencia una vez alcanzada la victoria. Es una buena idea para desautorizar la influencia de Roma. El duce anhelaba la gloria, pero solo consigue cosechar una vergonzosa derrota. Deja en el campo de batalla 400 tanques y 130.000 prisioneros. Mussolini quería imponer su ley en África. Ahora tiene que pedir ayuda. A principios de 1941, Hitler vuelve su mirada hacia el este. Junto con sus generales, trabaja en uno de sus grandes proyectos: la Operación Barbarroja, la conquista de la Unión Soviética. Según él, su victoria se sellará allí, en las estepas rusas. Mussolini, desolado, sabe que no es buen momento. Pero necesita la ayuda de su aliado si no quiere perder Libia por completo. Tal humillación arruinaría su reputación. En el plan estratégico, Hitler considera el norte de África como un escenario de operaciones secundario. Pero teme que Mussolini, más débil que nunca, pierda el control del poder. La caída del duce amenazaría la seguridad del flanco sur de su fortaleza europea. Acepta ayudar a su aliado, pero bajo una serie de condiciones. Las intervenciones alemanas no deben, bajo ninguna circunstancia, verse interrumpidas en su operación en el este, que espera poner en marcha en pocos meses.
Führer solo envía una pequeña fuerza de expedición al rescate de Mussolini. El Afrika Korps tiene tan solo 45.000 hombres y 174 tanques. Desembarca en Trípoli, la capital de la colonia italiana. Su misión es limitada: ayudar a los italianos a reconquistar el este de Libia y protegerla de un ataque británico. Pero lo que realmente cambia el juego es tener al general Rommel al frente de esas tropas. A sus 49 años, Rommel es muy joven para ser general, pero es el favorito del Führer. Llega a Trípoli y lleva consigo la gloria de la campaña francesa. Técnicamente, Rommel está bajo el mando italiano, pero es ambicioso y no tiene intención de desempeñar un papel secundario. En África, Rommel sueña con la gloria, aunque eso signifique desobedecer a sus superiores. El Afrika Korps solo lleva unas semanas en suelo africano, pero Rommel empieza a impacientarse. El 24 de marzo de 1941, sin dar aviso a Roma ni a Berlín, lanza un ataque hacia el este. Sus intenciones son claras. Mi primer objetivo, dice, es la reconquista del este de Libia. El segundo, el norte de Egipto y el canal de Suez. Es un gran plan. Desde la tierra de los faraones puede dirigirse a Bakú, en el Cáucaso, y hacerse con los preciados recursos petrolíferos. Luego puede reunirse con las tropas de la Wehrmacht para atacar a Rusia. Es pura megalomanía y está muy lejos de lo que sus líderes esperan de él. Pero sus tropas están a favor, ya que el Afrika Korps está formado en parte por voluntarios totalmente comprometidos con el Reich. El norte de África proporciona a Rommel el escenario ideal para ensayarlo todo. En estos terrenos tan extensos, sus Panzers pueden alcanzar la máxima velocidad. Su técnica consiste en avanzar en línea recta, sin preocuparse de los flancos o de la retaguardia. Cuenta con el elemento sorpresa y con su propia intuición. Y eso es lo que le ha valido la admiración del Führer. La repentina ofensiva de Rommel es una sorpresa para los británicos. Los alemanes son muy diferentes a los italianos. Ante tal adversario, empiezan a aflorar las preocupantes debilidades del ejército británico. Los hombres no están suficientemente entrenados y su equipo está deteriorado. Como observa el médico británico James Graham, el Afrika Korps está causando estragos. Fue un bombardeo. Nos devoraron. Toda la zona quedó marcada por los restos, el humo y los cuerpos esparcidos. Algunos vivos, otros no. Nuestra principal tarea era aliviar el sufrimiento. No había lugar para los sentimientos. El entierro lo llevaban a cabo los camaradas cerca de aquel trágico lugar, si el enemigo lo permitía. Al ver que los británicos se retiran, Rommel decide avanzar hacia Egipto adentrándose en el desierto. Es consciente de que está desobedeciendo órdenes. A su esposa Lucy le confiesa: mi querida Lucy, estamos atacando con mucho éxito. Me he arriesgado a avanzar, a pesar de todas las órdenes e instrucciones anteriores, para aprovechar una gran oportunidad. El objetivo de Rommel es Tobruk. Su modesto objetivo es derribarle en cuestión de días. Lo considera una mera formalidad. Para evitar el desastre, los británicos se retiran a la frontera egipcia. Abandonan todo el territorio que han tomado en Libia, a excepción de Tobruk.
Tobruk está defendida por 25.000 soldados de la Commonwealth. Sus suministros llegan por mar. Los británicos nunca dejarán este puerto de aguas profundas a Rommel. Si cayera en sus manos, lo utilizaría para abastecer a sus propias tropas, lo que les permitiría avanzar hacia Egipto. En el frente, la vida es dura cuando se está sitiado. Los hombres se refugian de los bombardeos en agujeros infestados de pulgas. Como ratas, como dice la propaganda radiofónica alemana. Así que, de forma desafiante, se refieren a sí mismos como las ratas de Tobruk. Son asaltados a diario. Por el momento, Tobruk resiste. Rommel sigue luchando. Pasa los días visitando a sus unidades dispersas por Tobruk y en la frontera egipcia. A diferencia de los oficiales de la Wehrmacht, detesta los deberes del Estado. Quiere ver las batallas desde el frente. Y sigue ordenando incansablemente a sus hombres que se abran paso, cueste lo que cueste. El teniente alemán Robert Ditschke lucha en el frente. Escribe a su esposa: querida Inge, hay ataques todos los días. Cada día nos preguntamos qué compañeros han sobrevivido. Muchos han muerto, pero hay aún más heridos. Inge, sigue pensando en mí. Tras 15 días de asedio, Rommel ha consumido una cantidad astronómica de munición y el combustible está a punto de agotarse. No importa, ante un batallón de ametralladoras declara: estaremos en el Cairo dentro de 8 días. Corran la voz. Rommel está librando una guerra demasiado ambiciosa sin preocuparse de un elemento decisivo: el combustible y los suministros. Sin embargo, la entrega de las 53.000 toneladas de suministros mensuales que requieren sus implacables ataques es una tarea desalentadora, porque las vías de suministro del eje son largas y peligrosas. En el Mediterráneo, los británicos rastrean los cargueros italianos que intentan llegar a Trípoli, el único puerto controlado por el Afrika Korps. Sin embargo, el 80% de los suministros siguen llegando. Gasolina, agua, comida, municiones. Todos los días, una vez descargados, los suministros tienen que llegar al frente. Es todo un reto. Se necesitan 14 días para recorrer los 1.200 kilómetros desde Trípoli hasta el frente, lo que pone a prueba a las tropas. Irónicamente, los camiones consumen la mitad de la gasolina que transportan. Rommel se impacienta con todas estas limitaciones logísticas. Agota sus tropas y no logra tomar Tobruk. Su actitud le cuesta la vida a 53 oficiales y 1.200 hombres. El Afrika Korps está muy debilitado, pero resiste. Sin embargo, está lejos de sus bases y es difícil de reabastecer. Está peligrosamente expuesto. Un contraataque del enemigo podría destruirlo.
Hamsin, el cálido viento que puede soplar durante varios días seguidos, anuncia el comienzo del fuerte calor. De mayo a octubre es imposible luchar entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Durante el día el calor es abrumador. Por la noche el frío es glacial. El teniente Bichke sobrevivió al infierno de Tobruk y ahora se enfrenta a otro calvario. En junio de 1941 le confía a su esposa: calor no es la palabra. Durante los últimos 10 días hemos tenido entre 58 y 60 grados al sol. Ya he perdido 9 kilos. Si no nos sacan de aquí, nos volveremos todos locos. El mayor problema era el agua, se lamenta otro soldado. Beber y beber, eso era en todo lo que pensábamos y el fin de nuestra existencia en el desierto. Los soldados también se enfrentan al castigo del desierto. Las moscas. Poco después del amanecer, llegan en hordas, atraídas por el sudor humano, la única humedad disponible en estas tierras áridas. No hay forma de escapar de ellas. Los hombres de Rommel no encuentran consuelo en la comida. Es insuficiente tanto en calidad como en cantidad. Intentan mejorar la calidad de sus comidas comprando a los beduinos. Este comercio puede mejorar la vida cotidiana de Robert Bichke, pero sobre todo confirma su repugnante racismo. Estos perros son tan astutos que piden una fortuna por un huevo. Creemos que son espías. Cuando miras a estos sucios desgraciados, solo hay una cosa que hacer: acabar con esa chusma. En pleno verano, en el desierto de Libia, el calor aplastante inmoviliza a los ejércitos. Mientras los hombres del Afrika Korps sufren la falta de suministros, en las unidades británicas acampadas en la frontera egipcia es la depresión la que atormenta a los hombres. Llevan 8 meses viviendo aislados en el desierto y no tienen forma de distraerse. Abrumado por el aburrimiento, un soldado escribe en su diario: todos los días son iguales. El desierto está por todas partes, te agota el espíritu. Aquí no hay nada que ver, nada que escuchar. Lo único que nos mantiene firmes es pensar en la vuelta a casa. Churchill está exasperado. Todo indica que sus desgastadas tropas son incapaces de vencer a Rommel. Así que el primer ministro decide enviar por fin refuerzos que llevan pidiendo a lo largo de los meses de todas partes del imperio. A partir de ahora, el norte de África se convierte en un gran escenario de guerra. Indios, africanos, malteses, judíos de Palestina, mauricianos. En el otoño de 1941, más de 150.000 hombres ocupan las filas británicas. A ellos se unen los franceses libres. Respondiendo a la llamada del general de Gaulle, llevarán a cabo una lucha para restaurar el honor de Francia. Al enfrentar sus fuerzas masivas, Churchill obliga a Hitler a subir la apuesta. Casi 3.200 kilómetros de las arenas ardientes de África, la gran ofensiva contra la URSS entra en una fase decisiva. A temperaturas de 30 grados bajo cero, la Wehrmacht intenta tomar Moscú. Sin embargo, en el momento en el que el este ocupa toda su atención, Hitler decide enviar refuerzos a su protegido. No puede permitirse perder el norte de África.
Al confiar el mando a un general incontrolable, el Führer ha convertido el desierto en una trampa, porque Rommel no ha renunciado a sus fantasías. Al contrario. En enero de 1942, finalmente llegan los refuerzos prometidos por Hitler. Apenas son suficientes para resolver sus problemas logísticos, pero sí para permitirles soñar con un nuevo asalto a El Cairo. Una vez más, para sorpresa de todos, Rommel reanuda sus planes. Totalmente emocionado, escribe a su esposa Lucy: Querida Lucy, tengo varios planes en mente de los que nunca me atrevería a hablar con mis oficiales en este momento, o podrían pensar que me estoy volviendo loco. Ya me conoces, es de madrugada cuando se me ocurren los mejores planes. No hay garantías de que los británicos sean capaces de detenerlo. Su nuevo general, Claude Auchinleck, los supera claramente tanto en hombres como en equipo. Pero Churchill no está apostando por el caballo ganador. Auchinleck no sabe rodearse de la gente adecuada. Ha servido durante mucho tiempo en la India y ha elegido mal a sus subordinados. Durante meses, envía cientos de tanques al matadero mediante asaltos frontales dignos de las antiguas cargas de caballería. En mayo de 1942, Rommel intenta una maniobra inédita y muy arriesgada para dejar a su enemigo fuera de juego. Decide sortear la línea de defensa que protege Tobruk para alcanzarlo por la espalda y aplastarlo. Pero en una zona remota se encuentra con un obstáculo inesperado: Bir Hakeim. Es una posición que han mantenido los franceses libres bajo el mando del general Coney. Solo son unos pocos, 3.700 hombres. A pesar de la lluvia de fuego desatada por los Panzers y Stukas, consiguen con su heroica resistencia bloquear al Afrika Korps durante 15 días. Los británicos, agradecidos, celebran la hazaña. Gracias al tiempo que han ganado los hombres de De Gaulle, el octavo ejército de Auchinleck, en plena debacle, evita ser rodeado. Retira sus tropas detrás de la frontera egipcia, pero por segunda vez le cede el este de Libia al enemigo. Rommel ha logrado su objetivo principal: hacerse con el puerto de Tobruk. Robert Bitschke desempeña un papel destacado en esta victoria. Nuestro batallón, exalta, ha tenido una vez más la honorable tarea de ser vanguardia. Por Dios, Tobruk es nuestro. Aún es difícil de creer. 2 días después de su triunfo, Robert Bitschke resulta gravemente herido. Es llevado a Alemania. Marschall Rommel besichtigt Stellungen im Hafen der Stadt. Noch immer stehen dichte Rauchwolken über Tobruk. Marschall Rommel verhört Gefangene. Los reporteros de guerra alemanes siguieron cada paso de Rommel durante la última fase de la batalla. Sus imágenes dan a su hazaña un impacto global. El mito del zorro del desierto ha comenzado. Y mientras las cámaras enfocan a Rommel, se cuidan de no filmar la vendetta de los colonos italianos. El pueblo árabe ha elegido el bando británico. Pagan el precio. Los saqueos y los asesinatos se multiplican. Un italiano se alegra. Nada más huir los ingleses, cualquier árabe que nos encontramos recibe una bala en la cabeza o una granada en el estómago. Nuestros soldados están aquí, terminando el trabajo. Los 30.000 judíos de Libia también sufren violencia, hayan apoyado o no a los británicos.
Las leyes raciales fascistas apenas se habían aplicado antes a estos ciudadanos italianos. Pero los reveses militares provocan una radicalización del régimen fascista. El duce decide internar a todos los judíos de la región. Detienen a familias enteras, las cargan en camiones y las meten en campos de concentración instalados en el borde del desierto. El peor de estos campos de detención se encuentra en Yadu, a 240 kilómetros al sur de Trípoli. Allí están recluidos unos 3.000 prisioneros, de los cuales una cuarta parte morirá por desnutrición y malos tratos. El desastre de Tobruk golpea a Churchill cuando se reúne con Franklin Roosevelt en la Casa Blanca. Es uno de los golpes más duros que recuerdo durante la guerra. La derrota es una cosa, la desgracia es otra. La forma de gobernar de Churchill se cuestiona abiertamente. Los británicos ya no confían en su primer ministro para dirigir la guerra. Como hizo Mussolini con Hitler, Churchill debe ahora ganarse el apoyo de su aliado. Su supervivencia política está en juego. En numerosas reuniones, acusa a Roosevelt para que le ayude a aniquilar al Afrika Korps. Su plan es desembarcar en el norte de África. Al igual que Hitler, los generales estadounidenses no desean intervenir en esta región. Creen que para derrotar a Alemania hay que atacar su corazón, Europa. Así que están planeando un desembarco en la costa francesa que podría ocurrir en apenas un año. Para convencer a su anfitrión, Churchill insiste en que sería perjudicial permanecer inactivo durante un año, ya que la opinión pública estadounidense está impaciente y tiene hambre de victoria. Es un argumento que no deja indiferente al presidente norteamericano, ya que pronto se enfrentará a las elecciones. El zorro del desierto ignora todas estas confabulaciones. A finales de junio de 1942 decide avanzar hacia Egipto, esta vez con la bendición de Hitler. El Führer considera ahora la conquista de Egipto como una oportunidad histórica para acabar con el Imperio Británico. El Alamein es una pequeña estación de ferrocarril en la costa egipcia. Nadie hubiera adivinado que este remoto lugar pasaría pronto a la historia. Sin embargo, aquí es donde los británicos cambiarán el curso de la guerra. Claude Auchinleck ha elegido esta posición para no verse sitiado de nuevo por el zorro del desierto. Tiene obstáculos infranqueables que lo rodean. El mar al norte, una vasta zona de arena blanda al sur. En julio de 1942, Rommel lanza lo que espera que sea una ofensiva decisiva en El Alamein. Tan pronto se lanza la ofensiva alemana en El Alamein, las cosas empiezan a ir muy mal para los soldados británicos. Durante el último año han sufrido una derrota tras otra a pesar de su superioridad numérica. Las estrategias ineptas de sus líderes y su miedo a Rommel han minado su determinación. En su hospital de campaña, el doctor James Graham atiende a una avalancha de soldados, todos heridos e incapaces de continuar la lucha. Descubre que algunos prefieren mutilarse antes que volver al frente. El truco que utilizaban era romper un cartucho de fusil y tragarse el explosivo. Es veneno para el hígado. Después de unas semanas en el hospital, existía la posibilidad de conseguir un trabajo fuera de combate. En el verano de 1942, Auchinleck ve cómo sus hombres se rinden en masa ante el enemigo. Ese derrotismo es inaceptable.
pide que se reintroduzca la pena de muerte para los desertores. Auchinleck consigue contener la ofensiva del Eje, pero cae en desgracia. Se le responsabiliza del hundimiento de la moral de sus tropas. Devorado por la ansiedad, Winston Churchill se precipita a El Cairo a principios de agosto. Despide a Claude Auchinleck de forma repentina. Para sustituirlo, opta por el general Bernard Montgomery. Churchill lo encuentra orgulloso, pero elige a Montgomery porque tiene una cualidad muy preciada: una inmensa confianza en sí mismo que es capaz de contagiar a los que le rodean. James Graham está adscrito al cuartel general de Montgomery. Lo ve esforzarse por curar los males que aquejan a sus hombres. Montgomery sale todos los días. Recorre asiduamente todas las unidades para presentarse a los soldados. Nunca antes había hecho eso un comandante. El mensaje de Montgomery a sus tropas es simple pero firme. La defensa de Egipto se encuentra aquí en Alamein. Aquí permaneceremos y lucharemos. No habrá más retiradas. Está claro que bajo su mando no cederán ni un centímetro de terreno a Rommel. James Graham lo confirma. Eso fue suficiente para ganarse su lealtad. A todo el mundo le gusta estar en el lado ganador. En cuanto a estrategia, Montgomery es todo lo contrario a Rommel. Al británico, por su parte, le gusta preparar sus planes meticulosamente. A finales de agosto, cuando Rommel pasa a la ofensiva, Montgomery le está esperando. En lugar de apostar por una improbable batalla decisiva, Montgomery decide desgastar a su oponente. Después de todo, tiene una clara superioridad material. Mi plan es contener los tanques del enemigo mientras llevamos a cabo una destrucción metódica de su sistema defensivo. Privaremos al enemigo de sus suministros. El objetivo de Montgomery es el punto débil de Rommel: sus convoyes de suministro de gasolina. Werner Mork conduce un camión de suministros para el Afrika Korps. Sufre otro ataque aéreo que le marcará para el resto de su vida. El ataque solo ha durado un momento. Estoy bastante mal. Desde entonces me abruma una sensación de pánico sin sentido. Está conmigo ahora, la guerra en toda su crueldad, todo su horror. La estrategia de desgaste de Montgomery ha dado sus frutos. Tras un mes de combates, al Afrika Korps solo le quedan unos días de combustible. El 27 de octubre de 1942, el zorro del desierto está finalmente acabado. La inteligencia británica intercepta un mensaje alemán que indica la llegada inminente de 2 petroleros italianos al puerto de Tobruk. Cuando se preparan para echar el ancla, los barcos son hundidos por bombarderos de la Royal Air Force. Así que, debido a la falta de combustible, Rommel no puede permitirse actuar. Rommel ha sufrido una terrible derrota en El Alamein. Sabe que esto arruinará las ambiciones de su Führer en África. Es un hombre roto que le escribe a su esposa: solo Dios sabe si sobreviviré a esta derrota. Si nunca vuelvo, me gustaría, desde el fondo de mi corazón,
agradecerte a ti y a nuestro hijo todo el amor y la felicidad que me habéis proporcionado. La victoria en El Alamein marca un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro británico no esconde el placer que siente. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Churchill se regodea. Sabe que los días del Reich en África están contados. Las tropas estadounidenses acaban de desembarcar en el norte de África. En las playas de Marruecos y Argelia hay 2 colonias francesas. A pesar de la oposición de su personal, Roosevelt cede ante Churchill. El presidente estadounidense quiere ganar las elecciones de mitad de mandato. Ha prometido a su público una victoria fácil en el continente africano. Programada inicialmente para durar 6 semanas, la Operación Torch, el epílogo de la Guerra del Desierto, durará en realidad 6 largos meses. Las fuerzas británicas y estadounidenses y el ejército de Montgomery han planeado reunirse en Túnez. Es un trampolín ideal para atacar Europa. Un proyecto que Hitler quiere impedir por todos los medios. El Führer había dudado en apoyar al Afrika Korps. Ahora envía refuerzos muy potentes a Túnez e incluso transfiere algunos de los bombarderos de la Luftwaffe del frente ruso. La ferocidad de los combates apaga el entusiasmo de los estadounidenses, especialmente desde su primer enfrentamiento con la Wehrmacht en febrero de 1943 en Kasserine. Resulta ser un desastre. Pero el terrible bautismo de fuego los ha endurecido. Ahora las fuerzas americanas, endurecidas por la batalla, pueden unirse al ejército británico de Montgomery. Ahora, con una superioridad abrumadora, los británicos y los estadounidenses lanzan su ofensiva final en el centro de Túnez. Los británicos entran en Túnez, mientras que los estadounidenses entran en Bizerta. Las tropas del eje, hacinadas en su último refugio, se rinden incondicionalmente. Los aliados capturan 275.000 prisioneros, muchos más que los 90.000 hombres capturados en la caída de Stalingrado. Estos miles de soldados no podrán ahora rechazar a los aliados en el desembarco de Normandía. Y así termina la Guerra del Desierto. Es una victoria que expulsa a los alemanes de África. Ahora los aliados están listos para participar en la gran confrontación en Europa Occidental. Junto con Montgomery, han dominado la guerra moderna. Todos han aprendido la lección, tanto los líderes como sus hombres, a costa de un sufrimiento atroz. El pueblo celebra a sus liberadores, pero el júbilo es ambiguo. La victoria aliada puede haber librado a África de la plaga del nazismo, pero a pesar de todas las promesas, no ha roto las cadenas del colonialismo. La Guerra del Desierto conducirá a la derrota del Reich. También anunciará una nueva era, la de la liberación de las naciones colonizadas.